Hola, hola. Bienvenidos a la lección número 3. Analizaremos gráficas del movimiento rectilíneo. Mi nombre, Wilson Albarracín Morales. El objetivo de esta lección radica en construir y analizar gráficas del movimiento rectilíneo a velocidad constante y uniformemente acelerada. En ingeniería, señores, es de vital importancia el análisis de gráficas, donde se involucran cualquier cantidad de variables. En esta lección analizaremos gráficas donde las variables serán la posición, la velocidad y el tiempo, en un movimiento a velocidad constante y a velocidad variable. Iniciemos con nuestra primera gráfica. El movimiento de una partícula se conoce completamente si su posición en el espacio se conoce en todo momento, con respecto a un punto específico de referencia. Tenemos nuestra primera gráfica. En el eje X tenemos el tiempo medido en segundos y en mi eje Y, en el eje Y tenemos la posición medida en metros. Tenemos varios puntos, punto A, punto B, punto C, punto D, punto E, punto F. ¿Qué tenemos entonces aquí? Tenemos por aquí el punto del origen. Inicialmente ahí tenemos mi punto, el punto A me dicen que está a una distancia de 30 metros del origen. Luego se desplaza al punto B, donde estaría aproximadamente a 50 metros del origen. Luego regresa al punto C, donde estaría a 40 metros del origen, y sigue regresando, hasta finalmente en el punto F tenemos la partícula a una distancia de menos 60 metros de nuestro origen inicial. Veamos una gráfica adicional. La gráfica número 2. Una partícula que se mueve a velocidad constante. Tenemos una gráfica de posición contra tiempo. Tendríamos aquí el 0. Vamos a darle una unidad al tiempo. Pensemos horas. Vamos a darle una unidad a la posición. Pensemos una distancia medida en kilómetros. Tenemos la gráfica de X contra T. Y vemos una gráfica que muestra algo directamente proporcional. Podemos calcular la pendiente, más que la pendiente, en este caso sería un delta X sobre un delta dt, y esta pendiente me permite calcular la velocidad de esta partícula en cualquier instante. Si queremos calcular la velocidad de este punto a este punto, sencillamente tendríamos aquí x2, por aquí x1 y de igual manera t1 y t2. Reemplazamos en la fórmula, calculamos la pendiente y podemos hallar la velocidad. Veamos una gráfica adicional. Nuestra gráfica número 3 me representa un movimiento uniformemente acelerado. La aceleración en este ejemplo es constante, la velocidad es variable y aumenta proporcionalmente con el tiempo. Por último, vemos que la partícula se está alejando del origen en este movimiento uniformemente acelerado. Revisemos estas tres gráficas. Mi gráfica inicial me muestra una gráfica de X contra T, donde la partícula se está alejando del origen. Si yo tomo la pendiente en cualquier punto, podemos hallar la velocidad. Y efectivamente, en una siguiente gráfica de la velocidad contra T, tenemos que la velocidad es variable, va en aumento. Y una tercera gráfica para este mismo movimiento me muestra efectivamente una aceleración constante. Entonces tenemos el conjunto de las tres gráficas. La primera, una gráfica de X contra T. Posteriormente, una gráfica de B contra T. Y finalmente la gráfica de la aceleración contra el tiempo, para un movimiento uniformemente acelerado. Recordemos que en el movimiento uniformemente acelerado, en la gráfica de A contra T, la aceleración será una línea horizontal. Vamos a realizar unos ejercicios. Tenemos una gráfica que me muestra un movimiento de una partícula, velocidad medida en metros por segundo contra tiempos en segundo.
Me piden, ejercicio número 1, seleccionar la respuesta correcta. La velocidad entre el punto A y el punto B es... Analizamos el punto A, analizamos el punto B. Vemos que la velocidad en A es 0 y va aumentando, aumentando de manera proporcional con el tiempo, para llegar finalmente a una velocidad en el punto B de 80 metros por segundo. Por lo tanto, entre A y B la velocidad está aumentando. Esta sería mi respuesta. Segunda pregunta, para la misma gráfica. La distancia recorrida por el móvil entre el segmento BC, B y C. ¿Cuál sería la distancia? Vemos que es una gráfica donde se presenta una línea horizontal, por lo tanto, la velocidad es constante y es igual a 80 kilómetros por hora. Velocidad 80, metros sobre segundo, y el tiempo que se transcurre o el tiempo transcurrido entre B y C, por aquí aproximadamente tendríamos 5 segundos y 20, tendríamos un tiempo de 15 segundos. Distancia es igual a velocidad por tiempo, recordando las fórmulas anteriores, sería 80 metros sobre segundo por 15 segundos, segundos y segundo, 80 por 15 nos daría 1200 metros. Esta sería nuestra respuesta. Analicemos ahora unas gráficas. Ejercicio número 2. De la siguiente gráfica de velocidad contra tiempo, ¿cuál sería su gráfica de aceleración contra tiempo? ¿Qué tipo de movimiento tenemos? Tenemos una velocidad contra tiempo donde la velocidad aumenta de manera proporcional. Por lo tanto, es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, en la respuesta A tenemos una aceleración variable, no. En la respuesta C tenemos un movimiento donde se muestran dos aceleraciones, una aceleración constante y una aceleración cero. Por lo tanto, mi respuesta es la B. ¿Por qué? Porque tenemos una aceleración constante para un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ejercicio número 3. De la siguiente gráfica de velocidad contra tiempo, ¿cuál sería su gráfica de aceleración contra tiempo? ¿Qué tipo de movimiento tenemos? Tenemos un movimiento donde la velocidad aumenta y ya no en forma proporcional. Por lo tanto, es un movimiento donde la aceleración es variable. Muy bien. Ya no tenemos aceleración constante. Y de las tres gráficas, la única gráfica que me muestra un aumento significativo de la aceleración sería la gráfica A, debido a que es un movimiento con aceleración variable y vemos en la gráfica de velocidad que ésta está aumentando de manera considerable. Ejercicio o ejemplo número 4. De la siguiente gráfica de velocidad contra tiempo, ¿cuál sería su gráfica de aceleración contra el tiempo? Vemos dos tipos de movimiento, llamemos punto A, punto B y punto C. Tenemos un movimiento entre A y B donde la velocidad aumenta de manera proporcional y luego de B a C la velocidad es constante. Si la velocidad tiene un valor constante, esto me indica que la aceleración en este segmento debe ser igual a 0. De las tres opciones que tenemos, solo tenemos una opción donde tenemos los dos segmentos, entre A y B y entre B y C. Por lo tanto, mi respuesta será la gráfica C. Señores, espero esta lección haya sido de mucha ayuda para ustedes.